Uy, bueno, pues así concluye esta conferencia de prensa mañanera. Ahí ya le cerró la toma al Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales de la Presidencia, CEPROPIE, con este detector de mentiras. Mira, ya la atención cómo es que generalmente las mentiras que siempre se comparten en medios de comunicación vienen de la plataforma chayoteril y de choque, ahora delincuencial, bueno, no ahora siempre, Latinus, esta que encabeza el pseudoperiodista Carlos Loret de Mola, mejor conocido como Lord Montajes. Pues yo lo sé usted, ¿no? Por la serie de montajes que ha en los que ha incurrido. Fíjese que esta semana no lo hemos conmemorado, pero es otro año del gran montaje que destruyó la vida de tanto Israel Vallarta como de la ciudadana francesa Florence Cassé. Ese montaje que organizó Carlos Loret de Mola junto con el narcotraficante Genaro García Luna, el convicto, bueno, no convicto, el detenido Luis Cárdenas Palomino, quien habría si no me equivoco, fue él el que Luis Carlos Palomino, si no me equivoco, el que habría torturado en medio de, pues esta situación tan lamentable a Israel Vallarta. Corríjame si me equivoco, a lo mejor estoy equivocando y es el otro cuate, ¿no? Otro de los acólitos del mal del narcotraficante Genaro García Luna. Pero bueno, efectivamente, ahí están estos sumamente impresentables personajes al frente de las mentiras, junto con Reforma, el Universal, que hoy, híjole, hoy le dieron una buena nalguiza al corresponsal del Universal y al mismo Universal, ¿no? O sea, a, tanto al corresponsal como a él. Fíjese que Salvador Corona le va a pedir a don David que por favor me rescate el clip 18, pero Salvador Corona del Universal le recrimina a la doctora Claudia Sheinbaum la violencia en Culiacán, echándole en cara que según ese periódico, pues ya van más de 500 homicidios desde septiembre y la noche es de los grupos armados, dice él, ¿no? Le cuestiona, de hecho, que cuándo verán los resultados en materia de seguridad y la presidenta le responde a este tipo diciéndole, a ver, pero es que fue el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, y eso no lo ponen en la nota. Y de verdad se empiezan a burlar los compañeros corresponsales de la fuente al hacer o guau, 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 ¿no? Ante pues el planteamiento de este señor. Está muy interesante. Veamos, escuchemos, está cotorrón. Universal publicamos unas notas respecto a la violencia que se vive en Culiacán. Desde el 9 de septiembre pues se han registrado más de 500 homicidios, 500 desapariciones, pues vaya, unas historias de los propios ciudadanos documentadas donde se señala que pues a partir de las 7 de la noche pues ya prácticamente no hay nadie en las calles, la noche es prácticamente de los grupos armados. ¿Cuándo veremos o cuándo se verá un resultado en cuestión de la seguridad que está implementando de la Estrategia Nacional de Seguridad justamente en este estado y vaya, donde los ciudadanos puedan regresar a sus vidas cotidianas? Estuvo ahí el secretario de Seguridad, no lo reportan, por cierto, en la nota. O sea, ya pasó una semana que se fue el secretario Omar García Harfuch a Sinaloa, se fue a coordinar las actividades de las fuerzas federales y de las fuerzas estatales. Hubo resultados muy importantes en esta semana, detenciones muy importantes, igual que aseguramiento de droga. Y se va a seguir trabajando, vamos a seguir trabajando en Sinaloa. Se reunió con empresarios, se reunió en el gabinete de seguridad, entonces se van a seguir dando resultados en Sinaloa y en todo el país. Tal vez en la nota no se señala, doctora, pero el sentir de las personas en esta información publicada, pues es totalmente distinta al panorama que ustedes reflejan No, los porque el martes. secretario, evidentemente hay, a partir de la detención de un narcotraficante, que todo mundo sabe cómo se dio en Estados Unidos, a partir de una operación que hizo Estados Unidos que no informó al gobierno mexicano y que eso derivó en cartas que envió el entonces presidente López Obrador a el presidente Biden, de una investigación de la Fiscalía General de la República que desató esta ola de violencia en Sinaloa.
se ha estado actuando. Entró primero las fuerzas federales, el ejército, cuando todavía estaba el presidente Andrés Manuel López Obrador. Después nosotros fortalecimos esa estrategia. Estuvo una semana ya el secretario, va a estar pendiente, hay una coordinación distinta ahora. Entonces, sin minimizar el sentimiento de la población, yo también tengo información de que se recibió muy bien la presencia del secretario y de esta coordinación, y sería muy bueno que eso también lo reportara. Pues, ¿El secretario ya regresó a la Ciudad de México? ¿O? Sí, ya está aquí. Ayer estuvo en Acapulco y hoy ya está aquí. ¿Ya no es necesaria su presencia? ¿O Vamos a seguir pendientes de la seguridad en Sinaloa y en todo el país. ¡Sas! Le dijeron, tss, como si fuera un salón de secundaria, ¿no? Como si estuvieran ahí en la prepa, en la secundaria, ahí se burlan de este compañero, pero pues, bueno, también qué pregunta, ¿no? Qué pregunta tan motivada, tan de cabildeo, muy al estilo las que hace Dalila Escobar, si me lo permite. Muy, muy al estilo. Y antes de que vayamos con lo de Piña, precisamente déjeme hablar de eso, de cómo es que, pues ahí estuvo Dalila Escobar haciendo una serie de recriminaciones. Mire, cuando empieza a preguntar esta señora, para muchos de nosotros, yo sé que a lo mejor se cae en un terreno ya conocido. Para muchos de nosotros puede ser que sea ya incluso una frase hecha, ¿no? En un terreno común, en un lugar común. Pero de verdad que no nos queda más que decir, ya terminó la mañanera. O sea, llega Dalila, comienza a preguntar, Reina Aide, la otra señora esta, ¿cómo se llama? Edith Sánchez Reyes, y uno dice, chinga, ya terminó la mañanera, olvídese usted ya de la mañanera, carajo, ¿no? Pero bueno, pues al fin y al cabo, les responden como deben, ¿no? Fíjese que precisamente como si se tratara, es más, es que está muy, muy interesante. No sé si debamos cortar aquí. Ahorita vamos a ir con toda la parte de lo de Piña, que es muy interesante. Y ahí van dos cosas, ¿no? Dalila de Proceso y por supuesto este muchacho de El Universal. Pero fíjese, todavía en el tema de las preguntas interesantes, Dalila Escobar de Proceso le reprocha a la doctora Claudia Sheinbaum que según esto el gobernador Javier May dijo que no iba a haber pactos con la delincuencia, pero que en anteriores gobiernos de Tabasco se abrió la puerta para dichos pactos, ¿no? Supuestamente señalando a Dan Augusto López y a Carlos Manuel Merino. Y la presidenta le asegura que pues ella no tiene información de eso, yo tampoco la tenía, ni cree que Dan Augusto haya hecho algún acuerdo con el crimen, que en todo caso Merino, de hecho, tomó la decisión, cuando empiezan a subir los delitos en el Estado, de separar a quien era el secretario de Seguridad, pero pues que eso no tiene nada que ver con un pacto, ¿no? Eso le explican ahí a Dalila Escobar. ¿Por qué no lo recuperamos, don David? Es el clip 13, porque bueno, pues así se exhiben a este tipo de personajes. En lo que tiene que ver con un tema que se había quedado, pero que pudiera más bien no pasar desapercibido. Hace algunos días ya el gobernador Javier May había hablado de que en su gobierno no iba a haber pactos con la delincuencia. Después, bueno, pues al ser cuestionado sobre esta situación, él explicaba que lo decía porque en anteriores gobiernos estatales en Tabasco, pues se había abierto la puerta a cuestiones delincuenciales, a pactos, a cuestiones que están derivadas incluso con anteriores gobernadores. En este caso, bueno, pues sabemos que algunos de esos anteriores gobernadores, pues Adán Augusto López y también Carlos Manuel Merino. May lo que dijo es que en su gobierno, pues no es que hubiera más delitos que antes, sino que tal vez antes no se hablaba tanto, se escondían cifras o que hubiera un pacto para que de alguna manera pudiera estar pues un tanto tranquila la situación en el estado. De hecho, él parte de lo que dijo es que todos saben que era Vox Populi, que quién comandaba la barredora en esa entidad, incluso lanzó la pregunta o no lo sabemos. En octubre de 2020
2022, bueno, viene a colación de que en esa fecha, Proceso publicó un reportaje en el que se decía, bueno, se daba cuenta de que cuando era gobernador Adán Augusto López, pues se entregó la Secretaría de Seguridad y también la Policía Estatal a personas que estaban relacionadas con cuestiones de delincuencia. De hecho, uno de ellos, tiempo después, precisamente por el tema de la violencia, tuvo que renunciar al cargo. Y esto, bueno, pues con información también derivada de lo que tiene que ver con la defensa nacional respecto de investigaciones que hizo en torno a pues los hilos que llevaban a esas 3 personas que estaban relacionadas con la delincuencia. Yo quisiera preguntarle, Presidenta, si en efecto, bueno, pues ustedes como gobierno federal, como ejecutivo, tienen información del origen de este tipo de situaciones de violencia que se dan, sabemos que en varios estados, pero en este caso, como se habían dado algunos actos de violencia en Tabasco. ¿Qué respuesta daría a este tema de los pactos, de si habían anteriores gobiernos, de qué tan lejos estaban esos gobiernos actualmente? ¿Y qué pasa con la diferencia, por ejemplo, que menciona el gobernador May, de que antes había y que ahora le toca a él y decir, pues no hay pactos, pero pasan esas cosas? No tengo información de que Adán Augusto, cuando fue gobernador de Tabasco, haya hecho un acuerdo, ni lo creo tampoco. Lo que sí hubo en el sexenio anterior, ya con Merino como gobernador, es que él toma la decisión cuando empiezan a subir la voz. Es que él toma la decisión cuando empiezan a subir la voz los delitos en Tabasco, de separar al entonces secretario de Seguridad. Y después se abren distintas investigaciones, que en todo caso, si las investigaciones llegaran a algún servidor o alguien que fue funcionario público, pues se procedería. Pero no es un pacto, sino sencillamente en el momento en que ocurre el incremento, se toma la decisión de separarlo del cargo. Así fue con el anterior secretario de Seguridad Pública de Tabasco. Y hoy se está colaborando mucho, está un general retirado de secretario de Seguridad, ya desde antes de que llegara Javier al gobierno del Estado, y se está colaborando con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y con la Fiscalía del Estado y la Fiscalía General de la República, igual que en otras entidades. Sí, bueno, bien, lo que tiene que ver con eso, pues era información del La verdad gesto, es que sobre son todo puras vía… especulaciones, ¿no? O sea, tener ahí con a Dalila Escobar, se iba a decir René, ¿no? A Dalila Escobar con su verborrea, pues es eso, ¿no? Así de, ay, y habla, y especulación absoluta, nada se ha podido demostrar de todo esto. Las declaraciones me parece que son tomadas fuera de contexto. Imagínense, ¿no? Imagínense que el gobernador actual de Tabasco estuviera denunciando esto de los gobernadores anteriores. Bueno, pues sería nota en todas partes, pero nomás lo lleva ahí proceso para el golpeteo. Y mire, parecen hasta cabilderos estos cuates, ¿eh?